lugar al hermano Mar. Ya estamos grabando para que todos se pongan bien guapos. Le dejo el lugar al hermano Martín. Ay, Señor. ¿Tendrá apagado su micrófono? Es que no me tienes. Listo, ¿verdad, hermano? No lo dejaba compartir. Sí, no me dejabas. ¿Ya? Pero ¿Me ya, vas a ya, escuchar? Sí. ya, sí. Bien. Entonces espero que sí, nos alcanzamos a escuchar, ¿verdad? Primeramente Dios, que sí. Ya oramos y entonces propiamente vamos ya sobre las cuestiones de los tiempos. Entonces, aquí puedo compartir. Bien, entonces vamos a comenzar, hermanos, y primero un saludo a todos, ¿verdad? En el momento en que nos podemos conectar gracias a la tecnología de estas redes sociales y esperando en Cristo que pues vayamos tomando en consideración lo que hemos visto, ¿verdad? Y seguiremos viendo por hoy, porque la otra semana cambiamos un poquito la temática, pero hoy terminamos la cuestión analítica de la teología infantil, la teología de los niños. Y entonces, pues tendríamos que darle un colofón a razón de que pues los niños deben crecer al modelo de Jesús, ¿verdad? Y entonces sobre eso nos vamos a enfocar en este atardecer de viernes y esperando, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, que podamos entre todos ir hilvanando comentarios, respuestas y sobre todo que podamos nosotros sentir el amor por los niños. Entonces nuestro tema de hoy es que los niños crezcan al modelo de Jesús. Y vamos a ver un asunto, hermanos, que es bien importantísimo. Dentro de la doctrina de toda iglesia con doctrina sana, siempre sustentamos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sustentamos como doctrina bíblica. Pero nos interesa lo siguiente el día de hoy, la humanidad de Jesús. Ver ese aspecto del Jesús niño. Nosotros cuando escuchamos sobre la humanidad de Jesús nos viene el concepto inmediatamente del adulto, mas desenfocamos de todo ámbito de estudio, de comentario, de predicación, ¿verdad? Aún de clases al Jesús niño. Y entonces vamos a dar inicio sobre este asunto que es bien extraordinario, ver la humanidad de Jesús. Y aquí para iniciar, pues tendríamos que hacer una pregunta. ¿Jesús fue humano? O sea, una pregunta al aire para todos. ¿Jesús fue humano? O sea, visible, palpable, sensible, de carne y hueso, con estómago, con ojos, con nariz, con células, con pelo, con sudor, con lágrimas. ¿Jesús fue humano? A ver, Josué Isaí Hidalgo.
Si prende su micrófono, hermano Josué Isaí Hidalgo Álvarez, porque levantó su manita, pero no le escuchamos si está hablando. Ahora sí. Hermano, es el de mi nieto, no sé por qué. Ah, bueno, es el de Sionía y no sabe por qué, pero usted hable, ándele, le Sí, hermano. escuchamos. O sea, No, Jesús pues sería humano. sí, hermano. Jesús Co- Ajá, sí fue humano porque se identificó con nosotros en todas las actividades, en todos los sentires. Sí, ajá. Para usted Jesús sí fue humano. sí, hermano. Bien. Pastor Aquilino. La Biblia dice que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces Jesús es completamente humano y experimentó, de acuerdo a Lucas 2, experimentó pues la gente que le rodeaba como sus padres, el grupo de doctores de la ley con los cuales conversó. Y pues la gente también lo conocía, dice, no es este el hijo de María, y no están sus hermanos y hermanas aquí. Entonces ellos mismos sabían que Jesús era hombre, era humano completamente. Bien, gracias, Pastor Aquilino. ¿Alguien más quiere participar? Jesús era humano. O sea, esto es esencial. Ya en determinado momento, ahorita ya el pastor Aquilino empezó haciendo lo que comenzamos, ¿verdad? La tradicional, haciendo teología, y ya mencionó Juan 1:14, ¿verdad? Y entonces, de una manera específica, ¿verdad? La escritura, si abrimos la escritura en Juan 1:14, ¿verdad? Nos va a dar una explicación expresa de lo que nosotros pretendemos ahorita lograr penetrar. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hagamos teología entonces. Jesús fue humano. Déjenme, los agarro en curva. Déjenme ver. Gadi Mosqueda. Listos, porque hoy sí les voy a preguntar a todos los que no he escuchado, ¿eh? Sí, Gadi Mosqueda. Jesús. ¿Jesús Bueno, fue ¿me escuchan? humano? Sí, Sí, perfecto. ya empezó. Bueno, Gadi Mosqueda, estamos con Gadi Mosqueda. sí, ¿me escucho? Sí, muy bien, clarito. Sí, Jesús fue humano Ajá. ¿Por qué lo cree? porque Él padeció por nuestros pecados y Él murió por nosotros. Y yo recuerdo que cuando Lázaro murió, Él Ajá. lloró. Entonces, Él sintió, y un humano siente emociones, así que Él nos pudo comprender y Él estuvo y como dijo el pastor, Él se hizo y el verbo se hizo carne. Ajá, bien, entonces podemos seguir asentando que Jesús fue humano. A ver, seguimos. Si nos hace favor, Jason Escamilla, para usted, hermano, ¿Jesús fue humano? Sí, claro que sí. ¿Cómo lo puede usted comentar? No sustentar, porque bíblicamente se sustenta. Pero Sí, usted, claro. si le preguntan a usted, oye, ¿el Jesús en el que tú crees fue humano? ¿Qué contestaría? Que sí, sí fue humano. Tuvo una madre carnal, Ajá, creció, tuvo convivencia con otras personas que podrían corroborarlo. Y además algo muy importante para justificarnos, el Señor tuvo que padecer lo mismo que nosotros. Entonces Él sabe, y para saber lo que nosotros padecemos, sufrimos, lo que sentimos y cómo sufrimos con la tentación al ser tentados, bueno, tendría que haber sido humano. tendría que ser exactamente igual a usted y a mí, ¿verdad, Así hermano? es. Perfecto, entonces
En ese versículo 14 nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, veamos esto, hermanos. Miren, generalmente cuando nosotros hablamos sobre la humanidad de Jesús, inmediatamente se nos viene aquí a la cabecita, ¿verdad? Una imagen que tradicionalmente se nos ha vinculado con un Jesús adulto. Y viene inmediatamente, yo me acuerdo que un día el pastor Aquilino, cuando yo era su congregante, ¿verdad? Y él estaba dando una clase, puso una fotografía, alzó una fotografía de lo que siempre se ha considerado que es Jesús, e hizo una pregunta. Les presentó la fotografía y les hizo la pregunta, ¿quién es este? Y hagan de cuenta que la respuesta fue en una poesía coral hermosa, un coro que retumbó la iglesia, y dijeron Jesús. Y realmente estamos vinculados a veces hasta con fotografías creyendo que ese es Jesús. Si usted en determinado momento tiene en su cabecita un rostro de adulto en el cual considera que ese es Jesús, usted debe de ir también desilvanando de su cabecita ese rostro, ¿verdad? Ese rostro. Le voy a decir algo aquí entre nosotros, ¿eh? Nosotros en las clases de niños nunca mostramos rostros ni de caricaturas que indiquen que ese es Jesús. Nunca lo hacemos en la iglesia, porque no queremos que los niños vayan y de pronto vean por ahí alguna fotografía, vean alguna ilustración, vean alguna situación y luego inmediatamente digan, ese es Jesús. No, Jesús no es una pintura, Jesús no es una escultura, Jesús no es una imagen de papel, Jesús es Dios. Y por ser Dios, Dios es espíritu. Ahora, siempre vinculamos esa situación y nos vamos y recordamos al poder de Jesús adulto, el poder de Jesús que hace milagros, el que fue crucificado, el que fue lacerado, el que fue inmolado en la cruz hasta perder la vida. Tenemos este reflejo. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué nunca pensamos en Jesús como niño? O sea, ¿por qué jamás, y respeto si alguien sí ha pensado de esa manera, cuando vamos a hablar de Jesús, ¿por qué inmediatamente se nos viene el Jesús adulto, pero nunca el Jesús niño? ¿Qué pasará con el Jesús niño? ¿Por qué no lo tenemos captado en nuestro recordatorio de salvación? Alguien que me pueda decir, ¿por qué no recordamos que también Jesús fue niño? ¿Por qué no se nos viene a la cabecita inmediatamente nuestro pensamiento de Jesús como niño? Hermano Toño. Amén, gloria a Dios. Inicialmente, hermano, pensamos eso, yo en lo particular, porque fue una imagen que nos vendieron cuando yo era católico, así lo enseñaron. Y difícilmente, hermano, se quita esa imagen a través de los tiempos y siempre lo relacionamos. Sabemos que no es Jesús el que nos enseñaron, nos mostraron, pero así crecimos. Así lo crecimos y es lo primeramente que identificamos. Rara vez nos presentan a un Jesús niño, a excepción del niño Jesús, que si hablamos del niño Jesús van a pensar aquel niño postrado en un pesebre, que nos vendieron también esas imágenes de yeso, etcétera. Es lo primero que pensamos. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Entonces, ¿por qué no tocamos al Jesús niño? Hermana Mireya.
Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Dios le Probablemente bendiga. muy escasamente hablamos de Jesús en la etapa de su niñez, porque en los evangelios encontramos realmente muy poca información acerca de lo que fue su niñez. Yo creo que básicamente es por eso. Sin embargo, pues en el tiempo de que celebramos la Natividad, pues sí recordamos al Señor Jesús como niño, o incluso, ¿verdad? Damos una serie de sermones, digo, es mi caso, de hablar de la concepción de Jesús, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, ya Jesús como un adolescente o preadolescente cuando se perdió, ¿verdad? De ahí de sus papás, que sus papás no lo encontraban, pero pues no tenemos más información. Yo creo que básicamente esa es la situación por la cual no mucho se habla de eso, aunque como les comento, pues hay mucho de todos modos que hablar y que predicar al respecto. Gracias, hermana Mireya. Da un punto clave para ir centralizando esto. Hay poca información, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de que nosotros, digamos, estamos olvidándonos de y tenemos la información. No, por ello en determinado momento, donde Dios calla, el predicador calla, ¿verdad? Porque no podemos sustentar algo que no está revelado por Dios. Ruth. Sí, pastor, bendiciones a todos. Justamente lo que comentaba la hermana Mireya, porque no se nos da, la verdad, clases desde que estamos pequeños sobre un Jesús niño. Siempre nos hablan de las parábolas o hablamos de las parábolas, de los mensajes, de todo, desde adulto. Generalmente ahorita yo estaba reflexionando acerca de mi paso por mi etapa de niñez en la iglesia, y realmente no recuerdo algunas o muchas lecciones específicas de Jesús como niño. Siempre es como adulto, y también tal vez por eso nosotros como maestros en escuela dominical vamos buscando las clases y no nos enfocamos a buscar una clase como Jesús como niño, justamente porque no hay tanta información. Concuerdo completamente con lo que dice la hermana Mireya, porque si no estaríamos como parafraseando, adivinando o poniéndole de más, o sea, imaginando alguna escena que tal vez hasta nos podamos equivocar y de una falsa enseñanza, pero realmente concuerdo con la hermana Mireya. Perfecto. Bendiciones. Gracias. Entonces, aquí la cuestión es que estamos basificando que hay poca información. Hermano Joel Salaís. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. En la mayor parte de los evangelios solamente se cita el ministerio de Jesús. A final de cuentas, las etapas fuera de su ministerio no se desarrollan tanto. Uno de los pasajes que llama la atención es cuando Jesús se pierde y lo encuentran en el templo, ¿verdad? Y esto también nos recuerda que la niñez es una etapa de desarrollo. O sea, todos pasamos por esa etapa, pero al final de cuentas hay un crecimiento. Y en este caso, en el asunto de la fe, nuestro Señor Jesucristo también tenía que desarrollarse como hombre, como humano, y alcanzar esa madurez para que también fuera tomado en cuenta por las personas a las cuales les iba a predicar. Recordemos que está en una cultura que no solamente es machista, o sea, en esos términos, sino también la misma actitud que vemos de los discípulos nos habla que en realidad tampoco tenían muy en cuenta a la niñez, aunque la iban cuidando y lo iban desarrollando al individuo como un pequeño adulto desde pequeño, ¿sí? A final de cuentas, es una cultura que nosotros no la comprendemos porque en realidad no tenemos esas mismas tradiciones, ¿verdad? Pero ellos son más estrictos en las cosas que están relacionadas con Dios, hablando del desarrollo del ministerio.
¿sí? Entonces, pienso yo que se enfoca, apoyo también la cuestión que manejó el hermano Antonio, porque también ha habido una idolatría hacia el niño Jesús, así, en la Iglesia Católica Romana. Gracias, hermano. Pastor Aquilino. Dios les bendiga. Bueno, tenemos el desarrollo de manera general del ser humano, y la Biblia nos narra, nos dice cómo fue engendrado Jesús, cómo nació, o sea, la infancia, luego viene su adolescencia y su juventud. Y de acuerdo a San Juan dice que tenemos toda la información, toda la enseñanza necesaria para crecer en gracia y en conocimiento de Él. Y a eso tenemos que sujetarnos, porque el niño, el hombre, va creciendo y sus facciones van cambiando. Y aún como dice el apóstol Pablo, o sea, Jesús dice, lo conocimos ya de adulto, y como se pintan en las telas o se dibujan. Dice Pablo que ya no es así, ya no lo conocemos así. Y Apocalipsis 1 nos da ya la descripción quién es Jesús. Entonces tenemos pues ese desarrollo desde que se engendró, nació, creció y murió. O sea, tenemos las etapas necesarias para saber de Él y crecer en Él. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Aquilino. Ahora veamos esto. Ya el Pastor Aquilino nos acaba de anteceder propiamente lo que vamos a ir viendo para irlo basificando. La anunciación a María. O sea, esto es importantísimo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, si nos hace el favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 1, versículos del 26 al 38. Entonces, nosotros al leer desde el 26 hasta el 38, nos vamos a encontrar nosotros toda la anunciación a María sobre el nacimiento de Jesucristo. Aquí es de llamar la atención a algo bien importante. Miren, dentro de todo el contexto de la anunciación, vamos a encontrar algo que en determinado momento también pasamos por alto, pero como dice el pastor Aquilino, todo está estructurado para poder comprenderlo desde el nacimiento hasta su desarrollo, hasta su muerte. La anunciación hacia María no se hizo en el templo de Jerusalén. O sea, no hubo una anunciación portentosa, ostentosa, porque vendría el Rey de Gloria, vendría el Mesías. No fue así. Se realizó en un humilde hogar. Se realizó de tal forma que dentro de ese hogar se estaba anunciando la culminación, el desarrollo, la aplicación de todas las profecías del Antiguo Testamento que asentaban que un Salvador vendría a la tierra. Lo que se había anunciado estaba a punto de ser realidad. Dios enviaba a Jesús con carne y hueso para representar un llamado hacia la salvación mediante el sacrificio de su propio ser. Ya se está cumpliendo con la anunciación que la profecía está a punto de dar a luz y que de esa manera algo extraordinario iba a suceder. ¿Qué vamos a rescatar de ahí? ¿Qué vamos a rescatar? 1, versículo 28. Versículo número 28. La Escritura nos dice que
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. O sea, dentro de la anunciación hay una mujer selecta que encontró gracia y fue favorecida por el Padre para que pudiera dar a luz al Hijo. Aquí hay una cuestión que debemos también como evangélicos, como cristianos, tener mucho cuidado. Siempre hay una confrontación entre esa famosa pregunta de, ¿y ustedes creen en María? ¿Verdad? Y la respuesta que nosotros demos cuando doctrinamos la iglesia que el Señor me permite servir, siempre los estoy diciendo, tengan cuidado qué van a responder, porque con su respuesta abren o cierran una puerta. O sea, ¿nosotros creemos en María o no creemos en María? Si decimos que no creemos, ¿cómo lo sustentamos? Si decimos que sí creemos, ¿cómo lo sustentamos? Ahora, en el versículo 30, nos dice la Escritura que María encontró gracia delante de Dios. Y aquí desglosamos algo importante sobre lo que vamos en determinado momento a desviarnos en la credibilidad hacia María en el sentido de divinidad. María encontró gracia, mas ella no es la fuente de gracia. Entiéndame esto. María encontró gracia, pero María no es la fuente de gracia. ¿Me alcanzan a comprender lo que les estoy diciendo? O sea, ¿quién es la única fuente de gracia? Dios. Dentro de nuestra doctrina wesleyana hay una premisa que es importante que nosotros podamos manejar. En determinado momento Wesley le llama la gracia del corazón ardiente, pero que es la gracia preveniente de Dios. Y así sucesivamente. Pero quien es la fuente de la gracia es Dios, no es María. Entonces, si a mí me preguntasen, oye Martín, ¿tú crees en María? Claro que creo en María. Y además María fue muy favorecida. Y María es nombrada bendita entre todas las mujeres. Y María encontró gracia delante de los ojos de Dios. Pero, ella no es la fuente de gracia. Ahora miren, hermanos, en el versículo número 35, dentro de esa humanidad de Jesucristo, en el versículo número 35, nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí viene un pleito teológico sobre el nacimiento de Jesús. Hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jesús nació con la naturaleza caída o sin naturaleza caída y fue santo desde el origen? O sea, este es un punto importantísimo, ¿eh? O sea, Jesús nació con naturaleza caída como nos han ministrado, con el pecado original o sin el pecado original, para que me entiendan. ¿Cómo fue ese nacimiento, hermana Mireya?
Bueno, de acuerdo a las escrituras, entendemos que el Señor Jesucristo es el segundo Adán. Entonces, Él nació perfectamente santo, sin la herencia del pecado original. Y entonces ahí tendríamos que, como diría el hermano Peña, mascar otro chicle teológico, porque hay muchos que dicen, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nació porque un óvulo de María fue fecundado. Yo personalmente pienso, ¿verdad?, que fue puesto ahí el embrión de donde nacería el Señor Jesús, o el gameto de donde nacería el Señor Jesús, porque de otra manera entonces hubiera tenido esa parte humana de María y por tanto el pecado original, porque María tenía pecado original, ella nació con pecado original. Entonces el Señor Jesucristo no, Él nace libre de todo pecado, así como salió Adán de las manos de Dios santo, también el Señor Jesucristo fue totalmente santo. Gracias, hermana Mireya. Voy a tomar a alguien de aquí para preguntarle qué piensa. Se ponen subtítulos muy bonitos, pero sí se los tengo que leer porque no tengo sus nombres. Lady Grande. ¿Qué piensa Lady Grande? Landy Grande, perdón, no Lady, es Landy Grande. Está haciendo enchiladas y nada más nos dejó en que le escucharan, que escuchándonos. A ver, entonces no está disponible Landy Grande. Liliana. Presente, hermano. Ah, qué bueno, hija. ¿Nacería Jesús, el bebé, santo o con pecado original? ¿Tú qué piensas, hija? Pues la palabra de Dios dice que es 3 veces santo, así es que creemos, ¿verdad?, en lo que nos dice la Escritura, y bien también usted lo enfatiza al citar estos versículos en Lucas, y pues sí, ¿verdad?, que nace santo, ¿verdad?, sin ningún pecado. Así es que bueno, yo lo que creo, ¿verdad?, es que pues sí, no hay ninguna mancha, ningún tache, y pues yo creo, ¿verdad?, tal vez no tenga todo ahorita las citas bíblicas para compartirlo de esta manera, pero el hecho de que dice la palabra es 3 veces santo, eso creo que también nos pueda a nosotros llenar de certeza que nació sin este pecado original. Y bueno, ya también la hermana, ¿verdad?, Mireya lo explicaba también muy propiamente. Es lo que yo pudiera compartir en este momento, hermano. Gracias, hija. Pastor Aquilino. La Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y de acuerdo a la palabra de Dios que ya leímos en el versículo 35, si Dios está diciendo que es un ser santo, así es. ¿Por qué? Primero porque no fue engendrado por varón, por hombre, porque la Biblia dice que José la conoció después de que nació su primogénito. Entonces, no fue engendrado por ser humano, sino que directamente de Dios. ¿Cómo? Solamente hasta ahí nos debemos quedar. Él lo hizo, es un milagro, sí, y el verbo se hizo carne, como dice la palabra. Entonces, Jesús no tiene papá humano. Por donde si hubiera tenido, pues hubiera padecido del pecado original, por cuanto iba a ser hombre, engendrado por hombre, pero la Biblia dice en Gálatas que fue nacido de mujer. Entonces, desde allí es humano, pero como es engendrado por Dios directamente, entonces es santo.
Y esa es la referencia que tenemos para creer que Jesús no nació con pecado original, porque también así lo atestigua Hebreos. Entonces, con eso debemos quedarnos. Hay mucho más, ¿no? Pero creo que lo más indicado, es acertado de la Biblia, es eso. Que Dios les bendiga. Gracias. Entonces estamos hablando de que esta es una obra de Dios. O sea, esto no, el nacimiento de Jesús dentro de su humanidad es una obra de Dios. ¿Verdad? Es un acto sobrenatural de Dios. Y con eso nos vamos a quedar. Ya lo que citaba el pastor Aquilino de Deuteronomio 29, los secretos le pertenecen a Dios, pues simplemente, como les decía hace un momento, donde Dios no se revela, yo no tengo que entrar. Y no puedo entrar, porque entonces voy a hacer interpretaciones en las cuales no tengo fundamento. Entonces, la cuestión es que necesitamos ahorita centralizar es, Jesús sí fue humano. Jesús nace dentro de toda su operatividad de vida, ¿verdad? Dentro de un alumbramiento natural. O sea, en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, nos está indicando en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, nos está dando el progreso de ese, no lo dice la Biblia, lo menciono yo, de esos 9 meses, porque nos está diciendo, y aconteció que, que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. O sea, alguien va a nacer, alguien va a cubrir una parte individual sobre la faz de la tierra como un ser humano. Y lo dice, y dio a luz. O sea, fue un alumbramiento totalmente natural. ¿Se perdería la virginidad de María? ¿O el nacimiento de Jesús también sería sobrenatural? O sea, está diciendo aquí que y dio a luz a su hijo primogénito. Yo creo que todas las mujeres que son madres saben lo que significa dar a luz, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, el producto humano, María ya lo tiene entre sus manos. Es bien importante que logremos entender eso. O sea, Jesucristo fue un niño, hermanos. Estamos hablando sobre la importancia que significa un niño en un hogar y en una iglesia. Jesucristo también fue niño. Decíamos hace un momento que hay poca información, pero si usted, por ejemplo, se fuese sobre los protoevangelios o los pseudoevangelios, va a encontrar una enormidad de situaciones a veces narrativamente fuera de contexto. Y quizá usted ya ha escuchado eso de protoevangelio de Santiago, donde Jesucristo de niño estaba haciendo 12 estatuillas de barro, les hizo y empezaron a volar 12 pajaritos, ¿verdad? Donde Jesucristo como niño denotaba todo su poder. Y ahí mismo, en ese protoevangelio de Santiago, narra en una parte que realmente sus compañeros niños de Jesús no podían hacerle algo porque Jesús los fulminaba. Y algo que también dice ahí en el protoevangelio de Santiago es que un día el maestro de Jesús quiso llamarle la atención, tomó una vara e inmediatamente el maestro cayó muerto porque iba a tocar a Jesús, que es el Dios Todopoderoso. Entonces, todas esas narrativas, cuando de pronto se nos vienen a la cabeza o alguien nos las platica, nosotros mismos pretendemos hacerlas una realidad y no es así. Nos vamos a quedar específicamente con la información que se nos da.
con el canon que se nos da de 66 libros, con lo revelado por Dios para que nosotros conozcamos y no vamos a inventar absolutamente nada. Por lo tanto, hasta aquí. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Me vas entendiendo, Noemí? Vas a terminar, pero bien llena de puras golosinas. Son palomitas, pastor, para aprender mejor. Bueno. Sí, voy entendiendo, perfecto. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Bien, entonces necesitamos basificar que Jesucristo fue humano. Ese Jesucristo humano, ustedes lo van a encontrar dentro de la teología como el Jesucristo histórico. Alguien que se puede comprobar su existencia, su realidad, su estatus social, su localización geográfica, se puede rastrear su genealogía, se puede rastrear el lugar donde nació, el lugar de su crecimiento, el lugar de su muerte. O sea, ustedes teológicamente van a encontrar, cuando escuchen la palabra o la frase Jesús histórico, están hablando de la humanidad de Jesús. De eso están ustedes en determinado momento escuchando. Ahora, queremos que vean lo siguiente. Ya también el pastor Quilino ya nos había dado un poquito del antecedente de este asunto, ¿verdad? Ya nació Jesús. Entonces, vamos siguiendo la huella de un bebé humano, quiero que me entienda eso, humano. Los padres de Jesús cumplieron todo lo que la ley les indicaba con ese bebito humano. Lo circuncidaron a los 8 días de nacido y con eso lo introdujeron a la nacionalidad israelí. Cumplieron lo que estaba estipulado ahí. Ahora, también a los 40 días de la purificación fue presentado al templo. Y algo que es de llamar la atención, presentan los padres de Jesús la ofrenda de pobres. O sea, esto hermanos, es de llamar la atención. O sea, por eso nos dice la Escritura que el Señor Jesucristo desechó todo su poder, toda su gloria y se volvió pobre por amor a nosotros. Desde el momento en que María y José están presentando una ofrenda de tortolitos, están indicando que no tenían la economía para presentar un cordero. O sea, vea desde este momento, por intuición, no por Biblia, cómo fue la familia de Jesús. O sea, en la pobreza. Y eso nos da una amplitud de poder visualizar a nuestros niños de hoy. Si yo logro conectarme con el Jesús que nació en la pobreza, ¿qué puedo visualizar de los niños que me llegan o les llegan a la iglesia? ¿Qué sucederá, como decían algunos de ustedes, qué sentirán los niños que al final les dan un algo para que lo disfruten? O sea, en la iglesia local, sin que yo esté dando instrucciones, gracias a Dios por los maestros, las maestras, los niños salen felices porque que les dan los juguetes, que les dan los dulces, que les dan los papalotes, que les festejan sus cumpleaños, que salen con pastel, que salen con regalos. Y los niños, dentro de todo su estatus, tienen un momento de felicidad. Jesús, hermanos,
vivió en pobreza. Un hogar deduciblemente pobre. Hasta aquí, hermanos, nos vamos entendiendo. ¿Algún comentario? Abrimos espacio para comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Le puedo leer los comentarios que escribieron en el chat? A ver, hija, porque yo no veo ello. Ok. Landy, que le preguntó hace rato, dice que ella no puede hablar por el momento por un tratamiento médico. Y la hermana Lucy, respecto a esta pregunta, dice que cuando le dan a los niños algo en el templo, se identifican, se sienten amados y aceptados. Y son todos los que hay. Gracias, hija. Y entonces, es algo importante esa situación. Lili, por favor. Gracias, hermano. Ahorita que nos daba la oportunidad de participar con esta última que nos comparte. Bueno, quería mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi trabajo, ¿verdad? Estando en una escuela, obviamente infinidad de situaciones, de problemáticas, ¿verdad? De la dinámica familiar de los niños. Entonces, pues nunca podemos cambiar, ¿verdad? Las familias, pero decimos, bueno, con lo que logremos hacer mientras el niño esté, ¿verdad? Con nosotros allí en la escuela, que la pase bien, o sea, que se sienta a gusto, que vaya con ánimo, y ese momento, esas horas, ¿verdad? De estar en la escuela, él pueda estar tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, tranquila, como decía, pasándola bien en ese sentido, ¿verdad? De no hostigamiento, sino de disfrutar, ¿verdad? Ese tiempo de escuela. Con mayor razón, ¿verdad? Qué importante es que cuando los niños están en la iglesia, confiamos nosotros, ¿verdad? En Dios, que puede trascender en cambiar sus familias. Sin embargo, ¿verdad? Si aún así están pasando estos niños por una situación difícil de familia, que mientras están, ¿verdad? Con nosotros, tenemos la oportunidad de trabajar con ellos, pues que la pasen bien, ¿verdad? Yo sé que también sí es importante, ¿verdad? Ciertas, como orden, ¿verdad? Disciplina con ellos, ciertos límites, pero en el sentido de no, ¿verdad? Un estiramiento de que no hables, no te muevas y cállate, ¿verdad? Pues son niños, sabemos que necesitan moverse. Entonces, pues, digo, claro, ¿verdad? Sabiendo ellos los tiempos y maneras para también, cuando es escuchar, jugar, pero que, ¿verdad? Puedan disfrutar realmente, que nosotros estemos enfocados en que mientras estén con nosotros, que aparte es verdad que van a aprender de Jesús, van a aprender de Dios, ¿verdad? Que lo puedan disfrutar y que sigan, que podamos en ellos motivar este deseo en querer aprender más de Él, y no, ¿verdad? En cuestión de que, ay, vamos a ir otra vez a la iglesia, ay, vamos otra vez al templo, algo tedioso, ¿verdad? Que no sientan que ahora sí que van porque los llevan, sino que de ellos, ¿verdad? Sean los primeritos en sentirse motivados de que, y ya vamos a ir al templo, ¿verdad? Y ya, ya nos vamos, y sean los que te estén también constantemente, incluso invitando y motivando a sus papás o sus familiares para estar. Entonces, bueno, en este punto, ¿verdad? Quería enfatizar o comentar que mientras estén, ¿verdad? Con nosotros, que les ayudemos, propiciemos el que la puedan pasar bien, disfrutar ese tiempo y más aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Lili. Aquí una pregunta, ¿verdad? Y se las voy a lanzar abiertas. ¿Alguno de ustedes de niño padeció hambre? Pastor Luis, que moviste la cabeza. Dios les bendiga a todos, hermanos. Sí, hermano, en algún tiempo, aunque mi papá trabajaba, era muy trabajador, muy responsable, pues sí se llegó a tener carencias de alimento. Pero gracias a Dios salimos adelante. El punto que yo quería comentar es esto. Nosotros trabajamos en la Iglesia Cristo La Roca con niños. Y debemos de entender que el niño es muy franco, muy sincero. Otras denominaciones han querido entrar allí a la colonia y han ido personas a querer llamar la atención de los niños. Y pues lógicamente los niños van, pero
Hay unos niños que nosotros les nombramos los niños del pan. ¿Por qué los nombramos los niños del pan? Porque ellos salen a vender pan. Tienen 9, 10 años y su tarea de ellos diaria es que tienen que vender pan, porque lo que vendan del pan, ese pan que venden, es para el día siguiente comer. O sea, tienen que vender el pan que les dan sus papás o no sé quién, para que ellos puedan comer al día siguiente. Y se preocupan. Entonces los niños dicen, no, es que allá nos invitaron en la parte de abajo y un solazo y ni el pan vendí, no, y no nos dan nada. Entonces el niño siempre va a buscar el taco, la torta, el dulce o el juguete. Y eso es algo que nosotros hemos entendido y comprendido, y muchos niños llegan y dicen, oiga, pero yo no me quiero pasar acá abajo, yo lo que traigo es bien mucha hambre. ¿Y qué les decimos a los niños? Pues súbete a comer. Súbete a comer. Sí puedo, sí, y se sube. Y ahora esos niños, ¿saben qué es lo que hacen? Por ejemplo, los viernes, que es cuando nosotros trabajamos con ellos, ahora sí que más temprano venden su pan para estar desocupados a las 7 de la noche y ir a la iglesia. ¿Será el dulce? ¿Será la torta? ¿Será el taco? ¿O será Dios? Pero hemos hecho la forma de que el niño esté a gusto y que vaya a la iglesia y sienta la paz que no siente en muchas ocasiones en su casa. Dios les bendiga. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque los evangelios, como decimos, nos da poca información sobre Jesús, pero lo mencionado, como hemos visto, nos hace resaltar su humanidad. Pero la parte elemental, la que nos da ya el resumen de todo este crecimiento humano de Jesús, se presenta a los 12 años de edad. Ese es ahorita les doy la palabra a las manitas levantadas, ¿eh? Allí nosotros encontramos algo que a veces descuidamos con los niños y estamos manejando al Jesús niño. Aquí ya estamos en la preadolescencia, como decía a la pastora Mireya, ya Jesús ya tiene 12 años de edad. Y entonces Lucas hace una mención del desarrollo integral de un niño. O sea, está diciendo que ese niño está creciendo en sabiduría, está creciendo en gracia, está creciendo en estatura, y esa gracia es para con Dios y para con los hombres. O sea, hay un desarrollo integral de Jesús. Ahora, ¿cómo haremos que nuestros niños puedan tener un desarrollo integral? ¿Dónde estamos fallando para que haya un desarrollo integral en los niños? Que crezcan en lo intelectual, en lo espiritual y en sus relaciones. ¿Para qué? Para que tengan gracia para con Dios y gracia para con los hombres. ¿Qué les falta a nuestras lecciones bíblicas? ¿Qué les falta a nuestros textos de enseñanza? ¿Qué le pasa a nuestra denominación? ¿Qué le sucede a la iglesia local? Que no logramos tener un desarrollo integral, sino que hoy dimos la clase y el niño en cuanto salió ya se le olvidó. No le repercutió en nada. O se acordó porque el papá le dijo, ¿y qué te enseñaron hoy? Le dijo algo, pero la aplicación fue la que no fue posible determinar una evaluación. ¿Qué sucede? ¿Por qué no logramos en las iglesias tener un desarrollo integral en los niños que tenemos como segunda responsabilidad? Le decía yo, la primera es la casa. ¿Por qué no hay un desarrollo integral para con los niños? ¿Qué fallará? ¿Los pastores?
Los maestros, los textos, los padres de familia. ¿Quién fallará? ¿Dónde está el problema? Si dice la Biblia que el Jesús niño iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. O nada más él iría creciendo y todos los demás de su época estarían en la ignorancia. O nada más porque él era el Hijo de Dios. ¿Qué podríamos opinar sobre este asunto? ¿Por qué no logramos un desarrollo integral? Pastor Aquilino. Pues la pregunta es fácil y compleja, porque tendríamos que pensar en los hermanos de Jesús como niños. Y hay un punto muy importante, ¿por qué sus medios hermanos no se integraron? ¿Por qué no estaban con Jesús? Sin embargo, ahí podemos ver un primer punto. María no los soltó, no los dejó. Si iban a ir a ver a Jesús, iban todos. Ahí iban todos sus hijos. Aunque la Biblia no nos enseña, no nos dice acerca de la enseñanza de esos hombres y mujeres, pero el final de ellos nos enseña mucho, porque creyeron. Entonces aquí en las iglesias, si se nos habla de una enseñanza integral, ahí se tiene que intervenir todo. Los padres, los maestros, escuela dominical, el pastor, la iglesia. Y ahí está lo complejo. Porque muchos padres, por X motivo, no son, como dijera la palabra, no tienen continuidad, esa es la palabra, no hay continuidad en la enseñanza. Muchos padres solamente se conforman con lo que se les dice en la iglesia y ya no vuelven a tocar los temas, sino hasta el otro domingo. Entonces ahí, sí, los papás. Los maestros. Se ha enfatizado que los maestros pues preparen su clase. Y los niños cuando van a la iglesia Maranata, por ejemplo, elaboraron una cajita de alabastro. Entonces, si los maestros se preparan su material sobre lo que van a enseñar o van a hablar, pues va a ser un poco más interesante. El otro punto es el pastor, que está exhortando a los padres, a los maestros, que los niños van a crecer y se están relacionando con gente, la mayor parte de la gente que es inconversa, por ejemplo, en las escuelas, en el trabajo, aún con los vecinos. Y eso es muy importante también. Y quizá lo más importante es que si Cristo, quien debe hacer la obra en sus corazones, no los atrae, después de que ya los demás hicieron su trabajo, pues está difícil. Porque si la predicación o la enseñanza se desvía, entonces pues no se está predicando a Cristo. Y a veces el maestro solamente cumple con la lección y como salga, si entendieron bien y si no, pues ahí nos vemos. Entonces, sí, falta mucho, mucha conciencia, consagración y que pues sea de todos. Ahora, hay otros atractivos, ¿no? Ya se mencionaban, a lo mejor dependiendo su situación social, a lo mejor hay hambre, o a lo mejor se salen de la escuela, traen hambre,
y no quieren aprender, quieren llevar algo a su estómago. Y a veces nosotros los grandes no queremos desprendernos un poco de las bendiciones que Dios nos da para darles a los niños. Eso también es muy importante, que el maestro observe, vea cuál es la problemática del niño. Hay niños que no saben leer. Los maestros los van pasando. Los padres, pues, se molestan con los niños porque no hacen caso. Y los niños, pues, no crecen de acuerdo a esa enseñanza en las escuelas o en la iglesia y también se van quedando. Es difícil, entonces, es complejo, pero creo que estamos teniendo las herramientas o se nos despiertan un poco más las herramientas con este diplomado para que lo llevemos a la práctica. Pero Cristo es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Que Dios les bendiga. Gracias. Hermano Antonio Ayala. Amén, hermano, gloria a Dios. Siento que es una responsabilidad compartida, hermanos. Tal vez diferente porcentaje, padres, pastores, maestros. La palabra del Señor dice ahí en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este texto, amado hermano, debe ser la base para escoger maestros de escuela dominical. Gente preparada, gente idónea, que pueda enseñarle bien a las criaturas, a los niños, pero hay ocasiones que no lo hacemos porque, bueno, a lo mejor el que está preparado no quiere, otro que también puede estar preparado, pues no está en plena comunión porque no ofrenda, no diezma, y en ocasiones tenemos que agarrar de lo que hay, hermanos, que tienen mucha voluntad, pero yo escuchaba la semana pasada de que solamente los pasaban al frente o les daban la hojita para iluminar y párale de contar, hasta ahí. Van a salir buenos dibujantes, van a salir buenos pintores, pero debe haber una base primordial en las Sagradas Escrituras. Volviendo al texto, gente fiel que sea idónea para enseñar a otros. Así que también en parte, hermano, tenemos esa responsabilidad. Y decían que siempre pensamos en iglesias para gente grande. Rara vez, no sé, debe haber, pero no me ha tocado observar, hermano, bancas para niños dentro del templo. Hay sillas pequeñas en los salones, pero no he visto en los templos. No sé si haya baños pequeños también para los niños. Siempre están los grandes y ahí tiene que ir papá, mamá a acompañarlo para que se suba, se sujete. Y pensamos en eso, como decía usted al inicio, pensamos en un Cristo adulto. Rara vez lo imaginamos un niño o un adolescente. Siento que es una responsabilidad compartida, hermano, que no haya ese crecimiento integral como usted menciona. Gracias. Gracias, hermano Toño. Manitas que están levantadas, les voy a ir dando para no estar redundando sobre lo mismo la palabra en lo que sigue, hermanos, por favor, para poderle avanzar. Entonces, miren, dice que Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia. Y aquí viene una pregunta para dialogar. ¿Jesús usaría su divinidad infantil para destacar en los ámbitos mencionados? ¿Jesús utilizaría su divinidad para hacerse más sabio? ¿Jesús utilizaría su divinidad para desarrollarse bien en estatura? ¿Jesús utilizaría su divinidad para tener esa premisa de acercarse con papá Jehová de los ejércitos y estar siempre bien con él y todo ese tipo de situaciones espirituales? ¿Jesús usaría su divinidad infantil para lograr sus objetivos? O sea, estamos ahorita sobre el Jesús niño, que es lo que nos interesa en el diplomado, estamos hablando de la niñez. ¿Sí la usaría? ¿Qué dice mi hermana Narda y Urania? Esas son preguntas que siempre
hace la gente a los cristianos, ¿no? ¿Qué pasaría? Y luego, sobre todo, cuando se dio el auge de ese evangelio de cuando Jesús era niño y que hacía travesuras, ¿no? Como hay partes, como decía el pastor Aquilino, y que usted también ha confirmado, que lo que no está revelado, pues no nos toca estar agregándole, dándole vuelta, sino usar la misma escritura, ¿no? Que el niño crecía en gracia y conocimiento y sabiduría delante de los hombres y de Dios. O sea, él no, y también el pasaje de Juan el Bautista, ¿no? El Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. O sea, él creció sin mancha, él no fue manipulador, chantajista, berrichudo cuando era niño. Es de suponerse, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que está implícita en esas escrituras. No soy Gracias, hermana Narda. Por ejemplo, en el pseudoevangelio de otro que supuestamente encontraron de Mateo, dibujan a como decía mi hermana Narda, Jesús infantil como si fuera un arrogante, un poderoso, un caprichoso, ¿verdad? Porque en determinado momento utilizaba su divinidad para hacer sentir mal a los demás. No es bíblico. Hermana Patti, tiene su manita levantada. Gracias, pastor. Pues como dicen Filipenses, que él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Entonces, dice también que se humilló y hasta la cruz, ¿no? Entonces yo me imagino que no usó para nada su divinidad. Entonces yo pienso que pues no lo utilizó por obediencia a Dios. Entonces, nos iríamos a la otra pregunta. ¿Qué papel jugarían entonces sus padres y maestros? O sea, para que él creciera en sabiduría, olvídese ahorita de la estatura, que es un aspecto físico, pero en buena relación con Dios y en buena relación con los hombres, ¿qué papel jugaron sus padres y maestros? No aparece en la Biblia, estamos parafraseando, pero estamos tratando de identificar por qué ese adolescente de 12 años le dio una cátedra ahí a los maestros. ¿Qué papel importante, me voy a la actualidad, juega un papá y un maestro? O sea, ¿qué es? ¿Para qué los ponemos? Dijo mi hermano Antonio algo bien importante. Yo creo que en muchas iglesias padecemos de ello. O sea, quizás somos 30, 40, 50, 20, y nosotros empezamos a visualizar, pues, ¿quién les va a dar clase a los niños? Y a veces empezamos nosotros a empezar a buscar, ¿verdad? Con visor y decimos, pues no hay más que tenemos que decirle a esta hermana o a este hermano. Y en determinado momento, como decía mi hermano Antonio, porque es algo que se ve en las iglesias, es nada más sacarle una copia a un dibujo, llevar colores, dibujar, y esa es la clase. ¿Qué los niños no necesitarán de salvación? ¿Qué los niños no necesitarán que les hablemos de Jesucristo como Salvador personal de ellos? ¿Qué papel jugaron o juegan los maestros y los padres de familia? Yo creo que lo vamos a redundar en lo que hemos comentado. Estamos muy distantes de la realidad. Y les vuelvo a decir lo de la semana pasada, que espero no se les haya olvidado. Cada vez que no capacitamos en escritura a un hijo, él está propenso a ser el delincuente del mañana. Él está propenso a ser el asesino. Él está propenso a ser el descuartizador. Él está propenso a ser capturado por los sicarios. Está propenso
a ser un violador, a ser un adúltero, a ser un homosexual, está propenso a toda clase de perdición. Entonces, en este diplomado que estamos enfocando hacia los niños, necesitamos que puedan y podamos lograr entender, va a irse a Mateo 13, de 31 al 32, que podamos lograr entender que de algo pequeño va a salir algo grande. Necesitamos lograr entender eso. Ahora, antes de meterme a la escritura, una pregunta para los 43 que estamos ahorita. ¿Quién de ustedes está en la iglesia desde niño o desde niña? ¿Y a qué edad estuvieron ahí? La pregunta es directa, ¿eh? No me desarrollen todo el tema. Nada más, mi pregunta es, ¿quiénes están desde niños, niñas en la iglesia y a qué edad llegaron? Arely Mosqueda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo, o sea, pues como dicen, ¿no? Nací en cuna cristiana, entonces Ajá. desde bebé he estado pues en la iglesia. ¿Y cuántos años tienes, hija? 25. 25. Entonces, 25. Hermana Mireya. Yo, gracias a Dios, desde niña he estado en la iglesia y acepté a Cristo cuando tenía entre 4 y 5 años, porque una maestra nos habló de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Así que yo sí creo que el niño puede ser salvo y el niño tiene que ser confrontado con esa necesidad de salvación. Pero sí, desde niña he estado en la iglesia, gracias a Dios. ¿Y cuántos años tiene ahorita, hermana Mireya? Voy a cumplir 54 con la ayuda de Dios este año. 54. Perfecto. Gloria a Dios. 54. Gracias, hermana. Hermana Sabdi Chávez. Dios les bendiga. Yo desde cuna, desde bebé, y tengo 42 años. Desde bebé y tiene 42. Gracias, hermana, por evitarme la pregunta. Martín Hernández. Sí, hermano, yo también desde niño, estuve, desde niño, mi familia era cristiana y a los 7 años yo empiezo a tomar a la iglesia, empiezo a ir a la iglesia y pues ahorita ahí permanezco. ¿Cuántos años tienes, hermano Martín? 28. 28, bien. Cintia, hija. Dios los bendiga, hermanos. Yo llegué a los 11 años a la iglesia y ahorita estoy por cumplir 32. Entonces llevas 21, 20 años en la iglesia. Bien. Sí. Liliana. Bueno, yo empecé a ir a la iglesia a los 6 años y bueno, entre mis altibajos y demás, pero puedo decir que 36 años, con relación a la edad que tengo actualmente. Estoy dentro. Perfecto. María Elena. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Yo apenas tengo 1 año. A mí me hubiera encantado haberlo conocido a la edad que mis hermanos dicen, pero estoy muy contenta y apenas tengo 49 años y espero tener muchos, pero muchos años más para estar en la iglesia. Perfecto. No me bajen las manitas los que tienen levantados. Ahora, miren, quiero enfocar a esto. Los que empezaron como niñas, como niños, ¿qué ministerio tienen el día de hoy? ¿En qué le sirven al Señor el día de hoy?
¿Qué son para Dios el día de hoy? ¿Qué ha hecho Dios en sus vidas para que hoy puedan decir ustedes, les sirvo a mi Señor así? Ahora soy, ¿qué ministerio tienen en la iglesia? Narda y Urania, ¿qué ministerio tienen en la iglesia? Bueno, primero yo soy Narda. Buenas noches. Ay. Dios te bendiga. Sí, yo desde que era pequeña, mi mamá fue me trajo iglesia y yo el ministerio en el que estoy actualmente, apoyando a los niños, apoyando a mi mamá, que es la que también está en el área de discipulado. Entonces, aquí le apoyo y también de auxiliar con los adolescentes. Más que nada, estoy un poquito más, pero más en los niños. Ahorita. Perfecto. Es mi comodín en todas las áreas. No, sí, así es, hermana. Es que afortunadamente, por eso voy enfocándolos desde niños y hasta el día de hoy. Es que allá hace 30 años, hace 40 años, mi hermana Mireya ni se imaginaba que iba a ser la pastora de una iglesia. Muchos de ustedes ni se imaginaban que iban a ser los presidentes de ministerios de escuela dominical, de distrito, de sus zonas, y están divididos en zona de iglesia. Hermana Almeida Guzmán. Mi hermana Almeida se fue al Oxxo a traer un café. Rudarelli. Sí, pastor, yo estoy ahorita parte de Ministerio de Escuela Dominical en Iglesia Infantil, en grupo de alabanza, predicador local y parte de la junta de la iglesia. Solamente eso, pastor. ¿Y a qué edad llegaste a la iglesia? Yo creo de niña, pastor, pero no me acuerdo. Y tengo 30 meses, nada más. Ah, bueno, los otros meses los interpretamos. Sí, y muchos meses. Entonces la cuestión es, nos está diciendo Ruth que tiene diversos cargos dentro de la iglesia, y cuando llegó de niña, la más pequeña de todas las semillas de la época de hace más de 30 años y meses, no se imaginaba, quiero que me entiendan esto, dónde iban a estar colocadas y colocados el día de hoy. ¿Qué va a hacer con Sergio, el pequeñito que tiene 4 años ahí en la iglesia? ¿Le ven futuro o no le ven futuro? Déjenme decirles que a ninguno de nosotros nos veían futuro. Y gloria a Dios por lo que acaba de decir mi hermana Mireya. Nos acaba de certificar que ella a los 4 años necesitó de Jesucristo. Eso nos fundamenta el que podamos visualizar que los niños sí necesitan de Jesús. Por eso yo le decía que yo les indico en la iglesia, no me estén enseñando el arca de Noé, ya no me estén enseñando las cuestiones de, lleven a los niños al conocimiento de Jesucristo. Involúcrense en sus problemas, involúcrense en sus lágrimas, involúcrense con ellos. O sea, de tal forma que sepan que hay alguien que si el papá o mamá no les interesa, el maestro o la maestra de escuela dominical sí les llena su corazón de alegría. En Mateo 13, 31 y 32 encontramos, hermanos, algo que a lo mejor usted puede decir, ¿y qué relación tiene con lo que nosotros estamos viendo? Pues déjeme decirle que tiene mucha relación. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ese es un árbol de mostaza.
eso que usted está viendo allí es el fruto de un árbol de la semilla de la mostaza. Al día de hoy, hermanos y hermanas que comenzaron de niños o de bebés en una iglesia, los vieron débiles y los callaron. Y les hicieron sentir quizá insignificancia. Pero deben estar enormemente agradecidos con el Señor por lo que ahora son. O sea, de lo más débil de hace 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ahora ustedes tienen delante de los ojos de Dios una enorme ventura de parte de Él. La gracia se ha derramado sobre ustedes y tienen ahora un ministerio de servicio al Señor. ¿Acaso los niños que tenemos el día de hoy, esos débiles y pequeños, en 30 años, serán grandes o no serán grandes? ¿Yo cómo estoy influyendo en la iglesia para que Ponchito, ese que se le ve el interés, que de pronto nos dice, maestro, yo sí leí la Biblia? Ah, pues la semana que entra te pregunto. Oh. Y ya. Maestro, yo sí oré por mi papá. ¿Y qué? De todos modos ni cambia. O sea, ¿qué estamos nosotros haciendo con lo débil y pequeño? Con esa semilla de mostaza, ¿qué estamos haciendo para que un día esa semilla de mostaza pueda ser el símbolo de la grandeza de lo pequeño? Que pueda desarrollar de tal forma que, como dice ahí la escritura en el versículo número 32, va a ser la mayor de las hortalizas, va a ser un árbol grande, y dice de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Necesito que mediten que ustedes también, algunos, no todos, llegaron de niños y de niñas a la iglesia y que hoy le sirven al dueño de la iglesia. Y que hubo algo en el camino que hizo posible que hoy fueran útiles para su Señor y Dios. Pero los que vienen abajito de ustedes, los que ven de arriba hacia abajo, ¿les daremos la posibilidad o no les daremos la posibilidad de crecer y de desarrollarse? Necesito que concluyamos de estas 3 sesiones, de las 3, y lo haremos conclusión. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Que yo sé que es bien cierto lo que dice el pastor Aquilino, complejo, complejo. Pero nos dicen, no nos cansemos de soñar. Plasmemos un sueño, quiero que me entiendan. Plasmemos un sueño. ¿Qué haremos con los niños? Con las niñas. Visualícese usted entre nubes azules y rosas y dibuje en su cabecita un sueño para los niños. Vea el que es más latoso ahí en la iglesia. Vea el que ya rompió la puerta, el que tiró el agua del baño, el que rompió ya la tubería. Y visualícelo para concluir estas 3 sesiones, porque la otra sesión la vamos a aplicar a la doctrina de la iglesia wesleyana y al calvinismo. Hermanos, hermanas, ¿qué podremos hacer con los niños? Necesito aportaciones para concluir.
Ahorita dejamos tantito al pastor Aquilino, dejamos tantito a Ruth, dejamos tantito, necesito opiniones nuevecitas. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Opiniones nuevecitas. Suri. Hola, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios bendiga. Bueno, pues he estado pensando en los cursos que hemos estado llevando y obviamente los niños son parte principal, primordial e importante para la iglesia y para todos, para nosotros. Entonces, pues yo he estado pensando cómo trabajar con los niños de la iglesia donde yo trabajo y pues yo siento que es prestarles atención, hacerlos sentir importantes, escucharlos y más que hablarles como del arca de Noé, como decía, es escucharlos en sus sentimientos, involucrarlos hacia Dios, que los podamos escuchar, ayudar y obviamente pues relacionándolo con Dios y ayudándolos a hacer actividades. Como cuando yo era niña me encantaba que era como una competencia a ver quién leía más capítulos y yo leía, ay no, yo leí 10 capítulos, no, yo tantos. Entonces como alegrarlos, ponerlos premios, juegos y cosas, ¿no? Como para que ellos se motiven a querer ir a la iglesia y a estar atentos y que nos vean como confianza. Entonces, pues yo así lo veo. Perfecto, hija. Oye, no conozco ni las situaciones de las iglesias, porque eso no nos compete. Pero, por ejemplo, hija, ¿tú qué cambiarías en tu iglesia con relación para que los niños tuvieran un lugar primordial dentro del estatus de la congregación? ¿Tú qué cambiarías en tu iglesia? Si tú fueras la pastora, ¿tú qué cambiarías? Creo que los niños en nuestra iglesia sí son importantes. Los tomamos en cuenta en varias actividades y de hecho, participan, yo digo que mucho en la iglesia, en ocasiones se dio el tema de escuela dominical y luego pasan al frente en la iglesia a veces y se les hacen preguntas, conviven, tienen su área donde ellos hacen su estudio. Lo único que yo a lo mejor podría agregar o lo que quisiera ahorita agregar sería que se volviera a retomar la lectura de la Biblia en los niños, y los diezmos y ofrendas, que sería lo único. O sea, ¿tú modificarías eso para que el niño se sintiera que es competente en la lectura? Para que vea que es importante leer, yo lo que haría, Ajá. porque ahorita los niños pues ya no leen la Biblia, no les leen. Sí. Entonces, te dirías sobre la escritura. Sabdi Chávez, un sueño para pastor. con los niños. ¿Tú qué harías? Pues en mi caso y de acuerdo a lo que hemos visto estas clases, es hacerles ver que aún desde pequeños tienen la necesidad de aceptar al Señor como su Salvador, que no por ser pequeños no tienen esta necesidad. Es primordial que desde pequeños puedan aceptarlo, reconocer pues esa naturaleza caída que todos tenemos, para que, como dice, evitar todos esos futuros peligros que se puedan enfrentar, pero que presentarles a nuestro Dios como un Dios que para Él son importantes los niños, que sus necesidades y situaciones que ellos viven para Dios son importantes, y también para nosotros como maestros cambiar esa parte, que si a lo mejor no somos tan expresivos o no nos interesamos de manera tan profunda en las necesidades del niño, que los niños puedan sentir esa confianza con los maestros. Si en casa, como decía, pues no hay quizá un ejemplo correcto o una instrucción correcta. Esto es lo que yo puedo
comentar. Opinar. Muy bien. Leticia Velasco, hija, hermana, Buenas ¿qué noches a podríamos todos. hacer por los niños? Buenas noches. Ahorita que usted mencionó un sueño, ¿no? Un sueño, Se sí. me vino así a la mente, lo primero en mi contexto es que los niños siempre salen de las instalaciones y se van a otras áreas. Y los que se quedan, por ejemplo, yo estoy aquí en Hermosillo, y los que se Ajá. quedan en el aire, frescos, ahí, son los adultos. Entonces, para mí un sueño es que los niños se queden adentro y los adultos puedan salir de las instalaciones, ¿no? Como dándole esa parte, esa importancia que ellos también tienen delante de Dios. Entonces, para mí eso sería un paso muy grande en mi contexto. Sí, y fíjate, hija, que lo que acabas de decir es lo que venimos llevando, ¿no? O sea, todo está acomodado para los adultos. Decía el pastor Antonio, desde los baños, desde las sillas, desde las bancas, ¿verdad? Desde la organización. O sea, los niños se van allá al sol, se van allá pegados a la barda, pero aquí nosotros estamos en el aire acondicionado, ¿verdad? Y entonces son algo que sueños, hija Leti, pero dentro de todo ese estatus, quizá un día tú vas a ser la pastora de la iglesia y les vas a decir a los adultos, ahora váyanse ustedes a los árboles y al sol o allá a la calle, ¿verdad? Porque voy a traer a los niños porque voy a cumplir mi sueño, ¿verdad? Eso lo soñé allá en febrero de 2023 y ahora lo voy a cumplir. La clase de adultos es allá afuera y la clase de niños y predicación es aquí adentro. Y entonces, y de esa manera podemos ir vinculando sueños y no olvidar la importancia de los niños. Martín Hernández. Un sueño, Martín, para que los niños sean felices. Que me dejaran observar sus necesidades. Así de sencillo, porque a veces como maestro solamente se me da un libro para impartir la clase, pero pues yo veo otra necesidad en ellos. Y que nos construyan un salón más grande o que nos presten el templo porque estamos en una bodeguita. Sí, es que volvemos a esas instancias, o sea, analicen, o sea, en verdad analicen, o sea, caray, es increíble, ¿verdad? Lo que en determinado momento están sufriendo los niños que quizá no lo habíamos notado. Por eso nuestro enfoque está sobre esa instancia de cómo tenemos a los niños en las iglesias, o sea, cómo están. Y realmente es algo que tenemos que ir viendo dentro de la organización local. ¿Alguien más que me quiera decir su sueño para concluir? Un sueño para con los niños. A mí me gustaría como sueño, que ojalá que algún día se pudiera cumplir, crear como un centro de desarrollo comunitario que fuera de la iglesia, que fuera para toda la comunidad, pero que estuviera muy enfocado en niños, ¿no? Para que nos enfocáramos en otros aspectos, no solo en lo espiritual, sino también pudiéramos abarcar más aspectos físicos y que vieran, no sé, a veces lo que veo es como que al cristianismo lo tienen así como, ay, esos que nada más están criticando, nada más están juzgando, rechazando a la gente. A lo mejor nada más es mi punto de vista que veo así por los medios, pero sí que fuera un lugar donde la gente se sintiera aceptada y que no fuera como compromiso que aceptara a Jesús, pero que pudiera probar el amor de Dios a través de nosotros y los niños también que lo probaran a través de nosotros. Sí que hablarle de Dios, pero también enfocarnos en otras necesidades. En lo integral, ¿verdad, Noemí? Sí, hermana Mireya y luego mi hermana Lucy, por favor. Un sueño. Mi sueño sería que realmente se lograra integrar el trabajo pastoral, el trabajo de los maestros y el trabajo de los padres. Usted preguntaba anteriormente, ¿sería por su divinidad que el Señor Jesús crecía en gracia, en estatura, en conocimiento delante de Dios y de los hombres?
creció así porque tenía maestros celosos de enseñarle la palabra. Porque aunque sus padres eran pobres y de recursos limitados, nosotros podemos ver por la escritura que eran fieles, eran obedientes y que cuando recibieron el llamado de Dios a servir, estuvieron listos a renunciar a sus planes para llevar adelante el plan de Dios. Eran entonces unos padres piadosos, ayudan a que sus hijos también vean encarnados en ellos la fe, no solamente algo que está en la palabra. Entonces, sí es primordial, ¿verdad? Que haya ese trabajo conjunto, así como dicen en la escuela secular, ¿verdad? Que debe de trabajar los padres, el alumno, y el maestro, pues aquí sería, ¿verdad? Trabajar el maestro, el pastor y los padres de familia para darles un mejor futuro a nuestros niños, que realmente pudiéramos tener ese deseo, ese anhelo, esa ocupación de hacer la vida de nuestros niños mejores, que ellos conozcan al Señor. Y el Señor Jesús destacaba, pues porque no tenía las preocupaciones de un niño con naturaleza caída, ¿verdad? Entonces, entre ellos más pronto reconozcan a Jesús, le acepten como Señor de su vida, vivan bajo su señorío, van a tener muchas más oportunidades de sobresalir y de ser felices. Así que yo creo que ese sería mi sueño, que realmente pudiéramos integrarnos y que cada uno en el papel que nos toca sepamos que es muy importante lo que nosotros estamos haciendo, que esa semilla que plantamos sí va a fructificar para la gloria de Dios, es su promesa. Así es, hermana, muy amable. Hermana Lucy. Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Pues la hermana Noemí me ganó, yo me encantaría trabajar en ese centro que ella mencionó, quizás siendo el chofer o no sé, pero participando de alguna manera, porque me apasiona esto, pero mi sueño un poco relativo a esto es un colegio cristiano. Un colegio cristiano, ¿verdad, hermana? Gracias. Donde no haya abusos, donde haya colegiaturas hasta gratis, o sea, me y encantaría. siempre sin lucro. Desayunos. Sí. Pues Dios permita un día que... Sueño. Sí, no, hermana. Si Dios hace obra maravillosa, puede poner un colegio en las manos de la hermana Lucy. Gaby. Gracias, hermano Martín, y buenas noches a todos. He tenido problemas con la computadora, pero mi sueño es verlos grandes que permanecen en el camino del Señor y que todos fuimos herramientas en las manos de Dios para cumplir esa misión que teníamos con el Señor. Yo sí deseo, porque ya he visto muchos que han crecido, que fueron mis alumnos, y duele el corazón ver que muchos no permanecen quizá, pero uno sigue orando. Ese es el trabajo de nosotros, también seguir orando por ellos, pero ese es mi sueño, verlos que se forjan en hombres y mujeres que aman al Señor y ver que Dios les bendice. Gracias. Gracias, hermano Gaby. Martín. Gracias. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor he tomado estas 3 clases para fundamentar propiamente el diplomado sobre la importancia del infante dentro de la iglesia y del contexto social y de todo lo que conlleva. Espero que hayamos aprendido un poquitito, ¿verdad? Y también les comento que pues nuestra única funcionalidad como distrito es que podamos tener esa capacidad de sentirnos también niños, de saber que fuimos niños y que cada vez que uno de ellos nos mira, pues posiblemente nosotros vemos al futuro predicador, al futuro evangelista, al futuro pastor de la iglesia local y que está en nosotros verlo grande desde pequeño. Por favor, no discrimine a nadie ni por su forma de vestir, ni por su forma de hablar, ni por su forma, te lo voy a decir porque es real, de maldecir a veces en las clases,
porque vienen de la calle, hermanos, vienen necesitados y luego de pronto, ¿verdad? Se les sale una palabrota y los estamos excomulgando. Y entonces no es así. Esos niños es una materia en bruto para nuestro Señor Jesucristo, y usted y yo tenemos la responsabilidad de irlos cultivando. No van a encontrar quizá ni en sus propios padres alguien que les pueda amar con amor espiritual como los maestros de la iglesia. No los van a encontrar. Entonces, yo deseo que estas 3 clases hayan sido algo que hayamos colocado en nuestro corazón, que podamos cambiar nuestra percepción pastoral, nuestra percepción de maestros, nuestra percepción de líderes de escuela dominical, aunque ya no es de escuela dominical, ya es DNI, Discipulado Nazareno Internacional, ¿verdad? Pero que haya un granito ahí de arena, una semillita de mostaza que se haya incrustado en cada uno de nosotros, contándome con su servidor, para que visualicemos de otra forma lo que son los niños, ¿verdad? Y entonces fue un placer llevarlos por estas 3 clases. Les comento dos cosas, ¿verdad? Y ahorita que estamos todos conectados, Gaby y Noemí. En la próxima clase es un poquitito de doctrina, porque el distrito también está interesado en que lo que estemos nosotros enseñando tenga un fundamento wesleyano, y a veces no nos damos cuenta que nos estamos yendo sobre un calvinismo, nos estamos yendo sobre otra doctrina, porque en determinado momento adquirimos libros, comentarios, aplicaciones, y no sabemos en qué momento ya nos estamos desviando. Pero entonces la otra semana nos vamos a ir sobre la doctrina y de esa manera culminar este proceso. La otra clase que vienen, hermanos, le hemos pedido de favor a Gaby, al concilio del distrito, ¿verdad? Un favor. Quien seguía era la presbítero María Marcela García Arteaga, que propiamente es mi esposa, pero por cuestiones que los de nuestro distrito saben cómo estamos ahorita. Es más, ahorita oían llorar aquí a mi nietecita, ¿verdad? Estamos algo mareados de actividad. Entonces, si no tienen a mal, su servidor va a reemplazar a mi esposa, ¿verdad? Y vamos a irnos con el texto, ¿verdad? El texto bíblico, un poquitito de hermenéutica, para que podamos ver si me puedo salir o no me puedo salir cuando le explique a los niños un texto. Y de esa manera, ahora meternos ya específicamente a la cuestión textual para ver cómo estoy manejando con los niños un texto. Pero ahí sí no podría su servidor comenzar, Gaby, Noemí, el día 3, sería hasta el día 10, porque el día 3 tengo una actividad de matrimonios, ¿verdad? Y entonces sería complejo. Entonces, la otra semana, doctrina, descansamos una semana y regresamos 10, 17 y 24, si no mal recuerdo, para dejarle el espacio a la otra maestra o maestro. Entonces ya doy la información clarificada. Si no hay algo más, Noemí, algún aviso, Gaby, hijas, algo que tengan que decir antes de cerrar sesión. No. No, tú, Gaby. Tú. Y luego yo. No, hermano, no hay ningún aviso. Nada más recordarles que los links se encuentran en la descripción del grupo. Y sí, pues no hay ningún problema con las fechas que usted nos ha dado. Está perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Y creo que vamos bien aprendiendo, ¿verdad? Con un like o un corazón podemos agradecer a nuestro maestro, y que estamos orando todavía mucho por su familia. Y claro que sí. Así iba a ser que gracias porque usted también aceptó el continuar con nosotros. De nada. Gracias. Entonces vamos a despedirnos y vamos a pedir, déjeme ver a quién podemos localizar aquí para que nos despida. Vamos a pedirle
a nuestra hermana Almeida, si nos puede despedir, por favor, en oración. Sí, hermano. Gracias. Sí, oremos. Amado Dios, le damos gracias, Padre, porque usted ha estado con nosotros y le ha placido que nos presentemos a esta clase, Señor, y le pedimos que usted bendiga a cada uno de los hermanos que escuchó y que puso en su corazón el estar aquí, sea en nuestro ministerio, sea con aquellos que aún no son maestros y desean serlo también. Guarde sus corazones, guarde su vida, Padre, para que ellos puedan amar su palabra, amar su verdad, Señor, y poder impactar a los niños, jóvenes, adolescentes, para que los vean, Padre, como la iglesia del futuro y que cada uno de nosotros, Padre, sea ese agente que la iglesia necesita para ganar y ganar más almas y que su reino crezca, Padre. Ayúdenos para guardar nuestro testimonio delante de la iglesia y delante del que nos rodea, Padre, y que podamos crecer también intentando no perder también nuestra parte de esa niñez que anhelamos y que anhelemos lo mismo para nuestros hijos, para nuestros alumnos, Señor. En el nombre de Jesús, mi Salvador, se lo pido y agradezco todo. Amén. Amén. Excelente noche para todos y buen fin de semana. Dios les Gracias. bendiga. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, que descansen. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde a bendiga. todos. Amén. Que descansen. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Para todos. Ay, mira. Dios les bendiga, hermanos de Cárdenas. Dios les guarde. Dios les bendiga, hermano. Amén.